Señores, la electricidad. La electricidad ciertamente sí es muy complejo entenderla, pero acá estamos para que ustedes comprendan mejor el proceso. Entonces, con esa premisa vamos a tener en mente que la electricidad es como el agua. Simplemente la van a ver como el agua. Hay, como les dije, hay dos tipos de corriente. Está la corriente directa y la corriente alterna. Entonces, nuestra Pulsar 200 volt Kohler trabaja con esas dos electricidad y no debemos confundirla. ¿Por qué? Supongamos, como ya dije, vamos a ver el agua como una electricidad. Vamos a tener un tanque acá de agua limpia. Agua limpia. Vamos a poner aquí agua limpia. ¿Qué sería lo que es la corriente directa? Y acá otro tanque que va a ser agua sucia y va a ser la corriente alterna. Corriente alterna. Entonces, claro, no quiere decir que la corriente alterna sea mala, es simplemente un ejemplo para que les quede más claro a ustedes cómo son las corrientes y que estas no se pueden ligar. Vamos a beber agua limpia, no podemos ligarla con agua sucia y viceversa, ¿cierto? Entonces, estas no se pueden ligar. Tienen que tener eso claro. No es, acá tenemos nuestro tanque de agua y ella va a bajar por una tubería, que serían los cables. Cables. Este también tiene una tubería con cables. Acá vamos a tener una llave de paso. Esta llave de paso van a ser los switches, los comandos, todo lo que necesite un botón para que llegue la corriente y luego salga. ¿Cierto? Aquí tenemos otra. Puede haber otra llave de paso acá. Supongamos que este es el switch de la moto. Switch. Luego están los mandos. Mandos. Luego ponemos acá los sensores. Sensores. Todos estos van a decidir si el agua pasa o no, pero debe seguir la secuencia, ¿cierto? Para finalmente llegar a una toma de agua o un chorro para ser gastada el agua, para bañarnos, digamos, para lavarnos las manos. Estos consumidores, que somos nosotros, pueden ser una bombilla. Vamos a tomar como una bombilla. Aquí está, y prende la luz. Bombilla. Entonces quiero que tengan esa idea sumamente clara. El agua recorre. Si acá hay una obstrucción y se bota el agua o no llega el agua, entonces lógicamente no va a llegar el agua por acá, ni menos acá, ni menos acá. La corriente para un consumidor, un positivo, un bombillo, digamos, debe tener una tierra, lo que es una tierra, del símbolo de tierra, o que será la tubería, digamos que será la tubería. Sin la tubería no se transporta el agua. Y la corriente positiva, que sería el agua. Entonces, ya estamos claros por acá, ¿cierto? Ahora vamos con la corriente alterna. Va a ser similar con sus llaves. Todo van a tener sus llaves de paso. Y acá, ¿cierto? Y tenemos nuestra llave de paso, igualmente, acá. Tenemos nuestra llave de paso de que va a llegar el agua. Pero ¿qué pasa de la corriente alterna? ¿Qué es lo diferente con la corriente directa? Que acá, supongamos que hay una hélice, una turbina, moviéndola, parece una flor, me disculpa, y esta agua es más turbulenta y sucia, recuerden. Es más turbulenta, igual cada paso de los comandos y tal, la va a detener
Pero la corriente alterna es positivo, negativo, negativo. Es corriente que sube, que baja. Que es distinta a la directa, que es simplemente directa, positivo y negativo y ya. No podemos ligar, si digamos que esta es una batería, positivo y negativo, acá entra el positivo y acá el negativo, sí, bien. Entonces no podemos ligar, y acá el negativo, qué pena, no podemos ligar, no podemos echarnos agua sucia y no podemos ligar la corriente, digamos, de las bobinas, que es una corriente alterna. Las bobinas de carga de luces producen una corriente alterna. Dibujamos acá una bobina con unos cables. No podemos metérselos directamente a la batería. ¿Por qué? Porque va a ser corto. Son porque la energía positiva y negativa que está acá va a ser corto con la positiva de acá. No se puede. Entonces, para eso que tenemos un regulador. Rectificador. Que ese regulador rectificador, ponemos acá corona, ese regulador rectificador va a limpiar esta agua o esta corriente alterna y la va a convertir en corriente directa, y ahora sí va a poder entrar a nuestra batería. ¿Para qué? Para cargarla, porque si nuestro consumidor siempre está prendido va a descargar nuestra batería. ¿Y cómo se va a cargar? Mediante el regulador, gracias a la acción de las coronas que mandan 160 voltios de corriente alterna, y el rectificador lo va a convertir a 12, más de 12, a más de 12 voltios de corriente directa. Más de 12 voltios. ¿Por qué más de 12 voltios? Porque debe cargar la batería. Si manda menos de 12 voltios no va a cargar la batería. Pero a su vez menos de 15 voltios. 15 voltios. Esto lo vamos a ampliar en la clase de carga, pero es para que tengan una idea general de lo que es nuestra Pulsar 200 Volt Kohler, ¿cierto? Este cable mismo amarillo de las luces va a entrar a nuestra memoria por un cable acá amarillo, pero ¿qué pasa? Ya al entrar la corriente, y va a entrar también un cable madre color café o marrón a nuestra memoria, van a entrar las dos corrientes, pero aquí ya va a cambiar la cosa, ya no va a seguir este principio. Por eso le digo que la memoria es una corriente demasiado compleja que hay que prestar mucha atención, y por eso nos estamos especializando en este curso. Entonces, este principio no va a aplicar. No va a aplicar cuando se trata de la memoria. Ponemos memoria. ¿Cierto? No va a aplicar. Si va a entrar la corriente directa y la alterna, y solamente va a subir, y después de pasar unos mandos va a bajar a un foco, acá está el foco, a unos pitos, a las direccionales, etc. Pero no de esta manera. ¿Por qué? Porque la memoria le van a entrar 12 voltios de corriente directa y 12 voltios de corriente alterna, y ella se va a encargar de subir o bajar el voltaje de esa corriente gracias a los sensores Hall que tienen los comandos. Y eso sí es realmente difícil de explicar. No lo vamos a decir porque los sensores Hall es algo que no se ve en cualquier otra moto, entonces no sería necesario. Simplemente tienen que tener en cuenta eso, que la corriente va a entrar, según el switch de paso va a bajar otra vez. Y por supuesto le vamos a explicar cómo funciona, por qué, y las fallas, detectar las fallas y solucionarlas. Pero ya meternos a sensores Hall sería como explicarle la fluidez del agua y explicar los átomos. Está compuesta por moléculas, y las moléculas están compuestas por quarks, por partículas subatómicas, más y más y más. Y no, o sea, sí es interesante, pero no tendríamos por qué explicarlo, porque solamente vamos a resolver las novedades básicas, ¿cierto? Ya para eso tendrían que hacer un curso más especializado, más a fondo.
especialmente para sensores Hall, entonces no vale la pena, no sería conveniente. Si quieren lo ampliamos más, obviamente, pero bueno, ahí ustedes verán, para eso estamos hablando y nos estamos compartimentando, que es compartir la información. Entonces es todo en cuanto a la electricidad de nuestra Pulsar 200 Volt Collar.